El viento de la mañana soplaba con un aroma a café recién hecho y pan tostado en las calles de Valencia. El sol apenas asomaba entre los edificios, tiñendo de oro las fachadas antiguas y despertando la vida de la ciudad. En una pequeña esquina del mercado central, una joven de mirada dulce y sonrisa cálida abría su modesto puesto de miel artesanal. Se llamaba Lucía Morales, y sus manos, delicadas pero firmes, colocaban los frascos sobre la mesa como si fueran pequeños tesoros de ámbar líquido. Cada frasco tenía un lazo dorado, y en su etiqueta se leía, miel del corazón. Lucía no solo vendía miel, contaba historias sobre cada flor, sobre las abejas que trabajaban sin descanso y sobre su abuelo, quien le enseñó que el verdadero valor de las cosas no está en lo que cuestan, sino en el amor con que se hacen. Esa mañana, sin saberlo, el destino había decidido cambiar el rumbo de su vida. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Ferrer, un joven empresario de 33 años, ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo de su penthouse. Sus ojos, fríos y calculadores, reflejaban el éxito, pero también una soledad tan profunda que él mismo prefería ignorar. Era el CEO de Ferrer Group, una empresa tecnológica en expansión, conocida por su exigencia y su trato implacable. En su mundo, no había lugar para la improvisación, mucho menos para la dulzura. Aquella mañana tenía una reunión importante con inversores extranjeros, pero un error en la agenda lo haría desviarse hacia el mercado central. Su chofer tomó un camino alternativo para evitar el tráfico, y fue así como, por pura casualidad, Alejandro vio a Lucía. Ella estaba ofreciendo una degustación a una anciana, su voz melodiosa resonaba entre los puestos. Alejandro no entendía por qué, pero su atención se detuvo en ella. Quizás fue la forma en que la luz jugaba con su cabello castaño o la naturalidad con la que reía. Bajó la ventanilla, y por un momento, el bullicio del mercado lo envolvió. ¿Desea probar un poco de miel, señor?, preguntó Lucía al ver que el auto negro se detenía junto a su puesto. Alejandro arqueó una ceja. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta familiaridad. Miró el reloj con impaciencia. No tengo tiempo para eso, respondió con tono seco, sin mirarla directamente. Lucía sonrió, sin perder la calma. La miel no entiende de tiempo, señor. Solo de paciencia. Aquella frase, simple pero cargada de significado, lo descolocó. Alejandro no respondió. Sin saber por qué, salió del auto y se acercó al puesto. Tomó uno de los frascos y lo observó con desdén. ¿Cuánto cuesta esto? Depende, dijo ella, cruzando los brazos. Si busca dulzura, cuesta 5 euros. Si busca paz, le costará aprender a saborearla. Alejandro frunció el ceño. No entendía si la muchacha lo estaba desafiando o jugando con él. 5 euros, entonces, dijo, sacando un billete. Lucía se lo arrebató con una sonrisa traviesa y le entregó el frasco más pequeño. Este no es para vender, es para probar. Si le gusta, volverá. Si no, al menos recordará que la vida puede ser dulce incluso para los amargos. Por primera vez en años, Alejandro no supo qué responder. Se marchó sin mirar atrás, pero durante toda la reunión posterior, el frasco permaneció sobre su escritorio, como un recordatorio incómodo. Esa noche, mientras revisaba documentos, su mirada se posó otra vez en la miel. Recordó la voz de Lucía, suave y firme, y sin pensarlo demasiado, abrió el frasco. Un aroma floral llenó la habitación, y una gota dorada cayó sobre su dedo. La probó. Era dulce, sí, pero había algo más, un sabor a verdad, a tierra, a vida. Algo que no se podía comprar ni producir en serie. Alejandro se sintió ridículo por dejarse afectar por una simple vendedora. Cerró el frasco y lo guardó en el cajón. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. En su mente, una frase giraba sin cesar. La miel no entiende de tiempo, solo de paciencia. Al amanecer, decidió regresar al mercado, sin admitir siquiera para sí mismo el motivo. Quizás era curiosidad, o tal vez una necesidad que ni él sabía que tenía. Pero cuando llegó, el puesto de Lucía estaba cerrado. Solo quedaban unas gotas de miel sobre la madera,
brillando bajo el sol como si el día anterior hubiera sido un sueño. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una punzada de frustración diferente a las que solía experimentar en su empresa. Era una sensación más profunda, casi melancólica. No sabía que aquel encuentro, tan breve y fortuito, había encendido una chispa que pronto se convertiría en un fuego imposible de apagar. Desde entonces, cada mañana, mientras su chofer conducía por la ciudad, Alejandro miraba por la ventana, buscando aquel puesto de miel. Sin admitirlo, buscaba a ella. Y aunque el destino se hacía esperar, la vida, como la miel, tenía su propio ritmo. 3 días habían pasado desde aquel encuentro, y Alejandro no lograba concentrarse en nada. Los informes de ventas, los correos de sus directores, incluso las reuniones que solían absorberlo por completo, parecían perder sentido. En la esquina de su escritorio seguía el frasco de miel, como un testigo silencioso de algo que él no comprendía. Lo abría de vez en cuando, solo para olerlo, y cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de sí se ablandaba, como si aquella dulzura derritiera la coraza que había construido durante años. En la empresa, todos notaban su extraño comportamiento. ¿Está todo bien, señor Ferrer?, preguntó su asistente, Clara, con un tono prudente. Perfectamente, respondió él, más cortante de lo habitual. Pero Clara, que lo conocía desde hacía años, sabía que mentía. Alejandro era un hombre que nunca perdía el control, y ahora, por alguna razón, parecía distraído, incluso vulnerable. Esa tarde, después de una jornada sin avances, tomó una decisión impulsiva: iría de nuevo al mercado. No sabía si Lucía estaría allí, pero necesitaba verla, aunque solo fuera para cerrar el extraño ciclo que ella había abierto. El cielo estaba gris cuando llegó al lugar. El mercado vibraba con el ruido de voces, el olor a frutas, flores y pan recién hecho. Alejandro caminó entre los puestos, ignorando las miradas curiosas de la gente que no estaba acostumbrada a ver a un hombre con traje tan impecable en un lugar tan sencillo. Finalmente, la vio. Lucía estaba allí, riendo mientras ayudaba a un niño a elegir un frasco de miel. Su cabello estaba recogido en una trenza, y sus ojos brillaban con la misma luz cálida que él recordaba. Por un momento, Alejandro se quedó quieto, observándola desde la distancia, como si temiera alterar algo sagrado. Ella lo notó enseguida. Así que volvió, señor del auto negro, dijo con una sonrisa que parecía conocer todos sus secretos. Pasaba por aquí, mintió él. Claro, respondió Lucía, cruzando los brazos. Todos los hombres con traje pasan por el mercado cuando se aburren de sus oficinas. Alejandro esbozó una media sonrisa. No estaba acostumbrado a que alguien se atreviera a bromear con él. Quería agradecerle por la miel, dijo finalmente. Fue buena. ¿Buena?, repitió ella, alzando una ceja. Esa es la palabra más fría que he escuchado hoy. Lucía se acercó y lo miró con curiosidad. Dígame la verdad, señor. ¿Qué sintió cuando la probó? Alejandro dudó. No sabía cómo responder. Hablar de sentimientos no era algo que hiciera. Sabor a trabajo, supongo. Lucía rió, esa risa ligera que a él le sonaba como un desafío y un consuelo al mismo tiempo. Entonces tal vez necesita más que una muestra, dijo, ofreciéndole un frasco más grande. Pero este no lo vendo. Solo se lo doy a quien promete aprender a disfrutar las cosas simples. Alejandro tomó el frasco, sin entender del todo lo que esa promesa significaba. No suelo prometer cosas, murmuró. Entonces empiece hoy, contestó Lucía, y le guiñó un ojo. Aquel gesto lo dejó desconcertado. Había tratado con miles de personas, negociado con empresarios despiadados, pero nadie lo había mirado así, sin miedo, sin interés, sin pretensiones. Pasaron unos minutos en silencio, y luego Lucía preguntó. ¿Por qué alguien como usted viene solo al mercado? No lo sé, admitió él. Tal vez buscaba algo que no sabía que necesitaba. Ella asintió, como si entendiera. A veces la vida nos hace pasar por lugares donde nunca planeamos ir, solo para mostrarnos lo que realmente importa.
El sonido de la lluvia repentina interrumpió sus palabras. Gotas gruesas comenzaron a caer, y la gente corrió para cubrirse. Lucía rápidamente cubrió sus frascos con una lona, mientras Alejandro, sin pensarlo, la ayudaba. Sus manos se rozaron por un segundo. Ese leve contacto encendió algo en ambos, algo tan sutil como una corriente eléctrica. Cuando la lluvia cesó, el aire olía a tierra mojada y a miel. Lucía lo miró, empapada pero riendo. Mire cómo terminó su traje. No todos los días un CEO se moja por un puesto de miel. No todos los días una vendedora logra que un CEO se olvide del reloj, replicó él, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad de su tono. Lucía lo miró fijamente, y por un instante, algo en su sonrisa se volvió más serio. Cuidado, señor Ferrer. La miel puede parecer inofensiva, pero cuando se pega, cuesta despegarla. Él no respondió, pero esa frase lo acompañó el resto del día. Esa noche, de regreso a su penthouse, Alejandro se sirvió una copa de vino, pero en lugar de brindar por algún contrato, la levantó mirando el frasco que Lucía le había regalado. La lluvia golpeaba los ventanales, y por primera vez en años, no se sintió solo. Había algo en esa mujer que lo hacía recordar quién era antes de convertirse en el hombre que todos temían. Lucía, por su parte, tampoco pudo dormir. Miraba la foto vieja de su abuelo en el estante y sonreía. Creo que encontré a alguien que necesita aprender lo que es la paciencia, susurró. Sin saberlo, ambos habían cruzado un punto sin retorno. La dulzura de la miel ya había comenzado a mezclarse con el sabor del destino. El amanecer bañaba la ciudad con tonos dorados, y el reflejo del sol se deslizaba por los ventanales del edificio Ferrer Group. Alejandro observaba el horizonte desde su oficina del piso 30, con el mismo frasco de miel sobre el escritorio. Era ridículo, lo sabía, pero aquella presencia lo serenaba. Desde su encuentro con Lucía, algo había cambiado. Se descubría pensando en cosas que antes consideraba irrelevantes, el olor del pan recién hecho, la textura del viento, los rostros desconocidos en la calle. Cosas simples, pero llenas de vida. Esa mañana, mientras intentaba enfocarse en una reunión con los directores de la empresa, Clara, su asistente, lo observaba con discreción. Señor Ferrer, interrumpió con cautela, ¿está seguro de que desea aprobar la fusión con la compañía internacional? Él parpadeó, volviendo a la realidad. ¿Por qué no habría de hacerlo? Porque, según los informes, ellos quieren tomar el control de nuestras patentes. Si aceptamos, perderá parte del poder sobre la empresa que fundó. Alejandro suspiró, cansado. No solía cometer errores, pero en ese instante su mente estaba en otro lugar. En una esquina del mercado, más precisamente. Después de la reunión, decidió salir a caminar sin rumbo. No podía concentrarse entre esas paredes grises que le recordaban a una cárcel de éxito. Tomó su abrigo, y sin avisar a nadie, condujo su propio auto hacia el mercado. Cuando llegó, el bullicio habitual lo recibió. Entre los aromas de frutas, flores y pan, la reconoció de inmediato. Lucía estaba arreglando su puesto, con el cabello suelto y un vestido amarillo que parecía robarle luz al sol. Su presencia tenía una paz que contrastaba con todo el caos que él arrastraba por dentro. Volvió otra vez, dijo ella, sin levantar la vista. Ya va 3 veces. Si sigue así, empezaré a pensar que no viene solo por la miel. Alejandro se detuvo frente al puesto, sonriendo con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. Tal vez tiene razón. Lucía lo miró con curiosidad, inclinando la cabeza. ¿Y qué busca entonces? No lo sé, admitió. Pero cuando estoy aquí, las cosas parecen más reales. Ella sonrió, apoyándose en el mostrador. Entonces se está curando. ¿Curando? Sí. Los que solo viven de cifras y relojes terminan enfermos deprisa. Usted tiene cara de haber sufrido eso. Él soltó una pequeña risa, casi inaudible. Podría ser. Pero no se equivoque, no soy un hombre fácil de tratar. Lo imagino, respondió ella. Pero el hierro también se moldea, si se calienta con el fuego adecuado.
Esa frase lo desarmó. Lucía tenía una forma extraña de verlo, como si atravesara su coraza sin esfuerzo. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que un anciano se acercó al puesto. Lucía, necesito 2 frascos para el aniversario de mi esposa, dijo con ternura. Ella lo atendió con paciencia, hablando con cariño, riendo con naturalidad. Alejandro observó aquella escena con una sensación que no recordaba haber sentido, envidia. No de la felicidad del anciano, sino de la capacidad de Lucía para conectar con las personas. Cuando el hombre se fue, Alejandro murmuró. Usted trata a todos como si fueran importantes. Porque lo son, respondió ella. Todos merecen un poco de atención, incluso los que olvidaron cómo pedirla. Él la miró largo rato, y por un segundo, quiso decirle algo que no sabía cómo expresar. Pero el sonido de su teléfono rompió el momento. Era Clara. Señor Ferrer, los inversionistas están esperando su confirmación final. ¿Regresará pronto? Alejandro miró a Lucía y luego al cielo despejado. No, Clara. Hoy no, respondió, colgando sin dar más explicaciones. Lucía lo observó divertida. Así que el gran CEO se escapó del trabajo por un frasco de miel. Digamos que vine a aprender sobre paciencia, dijo él, devolviéndole la sonrisa. El día transcurrió con una calma extraña. Conversaron sobre cosas simples, la infancia de Lucía en el campo, los veranos entre colmenas, los días en que la lluvia impedía vender, pero traía inspiración. Alejandro escuchaba con atención, fascinado por aquella vida tan distinta a la suya. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de dominar la conversación ni de controlar el tiempo. Cuando el sol comenzó a caer, Lucía guardó los frascos restantes y lo miró con curiosidad. ¿Por qué sigue viniendo, Alejandro? Preguntó con suavidad, llamándolo por su nombre por primera vez. Él la miró sorprendido, como si su voz lo hubiera tocado en algún lugar profundo. Tal vez porque aquí todo tiene sentido, dijo en voz baja. Y en mi mundo, nada lo tiene. Lucía bajó la mirada, y durante un instante, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No sé qué busca encontrar aquí, susurró ella. Pero no me mire como si fuera la respuesta a algo que solo usted puede resolver. Tal vez no busco una respuesta. Tal vez solo busco sentir algo verdadero. Lucía se estremeció. Sabía que detrás de esa mirada había un hombre roto, alguien que había olvidado lo que significaba vivir sin miedo. Y aunque intentó mantenerse firme, algo en su pecho comenzó a cambiar. Cuando se despidieron, el cielo ya estaba cubierto de estrellas. Alejandro la observó alejarse, con el sonido de sus pasos resonando en su mente. En ese instante comprendió algo que lo asustó, no era la miel lo que lo atraía, era ella. Su luz, su calma, su forma de existir sin aparentar. De regreso a su auto, Alejandro miró sus propias manos y murmuró. ¿Qué estás haciendo, Ferrer? Pero era demasiado tarde. La miel ya había comenzado a pegarse a su corazón. El otoño había llegado a Valencia. Las hojas caían lentamente sobre las calles, y el aire fresco traía consigo un aroma a tierra húmeda y cambio. Alejandro observaba el paisaje desde la ventana de su oficina, mientras giraba distraído el frasco de miel entre sus dedos. Desde hacía semanas visitaba el mercado cada tarde, siempre con la misma excusa, necesito despejar la mente. Pero Clara, su asistente, ya no creía en esas palabras. Señor Ferrer, dijo ella un día, cerrando la puerta tras de sí. No quiero entrometerme, pero últimamente lo veo diferente. Está más humano. Alejandro alzó la mirada, intrigado. ¿Y eso es algo malo? Depende, contestó ella con una sonrisa prudente. Algunos cambios son buenos, pero otros pueden costarle caro. ¿Caro? Sí. En su mundo, la debilidad no se perdona. Alejandro se quedó pensativo. No era debilidad lo que sentía. Era algo más poderoso, más peligroso, la necesidad de sentir que vivía por algo más que contratos y cifras. Esa tarde, cuando llegó al mercado, Lucía no estaba en su puesto. Solo quedaba la mesa vacía,
cubierta por una lona. Preguntó a una florista vecina, ¿quién le dijo que la joven había ido al campo a cuidar las colmenas enfermas? Por primera vez, Alejandro sintió una impaciencia que lo desconcertó. Pasó los días siguientes esperando su regreso, y cuando finalmente la vio aparecer, sintió algo parecido a alivio. Lucía se veía cansada, pero su sonrisa seguía intacta. Veo que me echó de menos, bromeó, mientras organizaba los frascos. No diría tanto, respondió él con ironía, aunque el mercado se veía vacío sin usted. ¿Ve? Eso es echar de menos, señor Ferrer, dijo ella, riendo suavemente. Durante las semanas siguientes, la rutina entre ambos se volvió una costumbre silenciosa. Alejandro pasaba por el mercado casi a diario. A veces compraba miel, otras simplemente se quedaba hablando con ella, escuchando historias que jamás imaginó interesarle. Lucía le enseñó a reconocer los tipos de miel según su color, a distinguir las flores que las abejas preferían y hasta a disfrutar del silencio. Sin embargo, el mundo de Alejandro no era tan simple como el de Lucía. Los rumores sobre su comportamiento extraño comenzaron a circular entre los socios. Algunos lo veían distraído, más blando, menos calculador. Uno de sus directores, Héctor Valdés, aprovechó esa aparente debilidad para ganar terreno en la empresa. Una tarde, mientras Alejandro estaba en el mercado, Héctor se presentó sin aviso en su despacho y reunió al consejo. El señor Ferrer está perdiendo el enfoque, declaró. Ha descuidado negociaciones importantes por asuntos personales. Si no actuamos, pondrá en riesgo el futuro de Ferrer Group. Las palabras de Héctor encontraron oídos dispuestos. La ambición es una abeja sin reina, cuando huele oportunidad, pica. Al día siguiente, Clara se acercó a Alejandro con gesto preocupado. Tenga cuidado, Alejandro, le advirtió. Valdés está moviendo piezas. Si sigue descuidando la empresa, podría perderla. Él asintió sin sorpresa. Lo sabía, pero en ese momento no podía dejar de pensar en Lucía. Esa tarde, mientras la ayudaba a cerrar el puesto, le confesó parte de lo que pasaba. Parece que mi propio equipo quiere arrebatarme lo que construí, dijo, mirando el suelo. Lucía lo observó con calma. Y tal vez lo que construyó ya no lo representa. ¿Qué quieres decir? A veces edificamos castillos tan altos que olvidamos para qué los levantamos. Si no hay amor dentro, se vuelven jaulas. Alejandro la miró en silencio. Sus palabras lo golpearon más que cualquier reunión o traición. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. No, admitió ella. Pero entiendo lo que pasa cuando el corazón se cansa de fingir. Lucía guardó el último frasco y lo miró directamente a los ojos. ¿Qué quiere usted realmente, Alejandro? No lo que el dinero o la empresa exigen. Lo que usted quiere. Él no supo qué responder. Por primera vez, no tenía una meta, ni un plan, ni una estrategia. Solo sabía que, cuando estaba con ella, todo parecía tener sentido. Esa noche, en su penthouse, el silencio era distinto. No pesaba. Era un silencio que lo invitaba a pensar. Miró los ventanales, las luces de la ciudad, los objetos de lujo que lo rodeaban, y comprendió que nada de eso lo hacía feliz. Todo lo que lo definía había sido construido sobre el miedo a sentirse vulnerable. Al día siguiente, se presentó temprano en la empresa. Miró a Héctor, que lo esperaba con una sonrisa falsa, y habló con voz firme. Si quieren la compañía, luchen por ella. Pero no sacrificaré mi vida por mantener una jaula de cristal. Los directores se miraron entre sí, confundidos. Nadie esperaba escuchar algo así de Alejandro Ferrer. Esa tarde no volvió al mercado. Caminó por la ciudad sin rumbo, con la mente llena de dudas. No sabía si estaba perdiendo su empresa, su rumbo o su cordura, pero había una certeza en medio del caos: quería verla. Cuando llegó al puesto, Lucía lo recibió con una sonrisa tranquila. Pensé que hoy no vendría. No podía quedarme lejos, dijo él con una sinceridad que lo sorprendió. Lucía lo miró con ternura, pero también con una sombra de tristeza. Tenga cuidado, Alejandro.
Los hombres que aprenden a sentir de nuevo suelen perder algo antes de encontrarlo todo. Él no entendió del todo sus palabras, pero esa noche, mientras el viento soplaba entre los edificios, una sensación de presagio le recorrió el cuerpo. Algo estaba a punto de cambiar. Y ni la miel más dulce podría evitar el amargor que el destino preparaba. Los días siguientes trajeron un silencio extraño entre ambos. Alejandro seguía visitando el mercado, pero algo en el aire había cambiado. Lucía lo notaba más inquieto, más ausente. Ya no era el hombre frío y calculador que conoció, pero tampoco el que sonreía sin miedo. Había algo que lo consumía por dentro. Una tarde nublada, mientras las nubes teñían el cielo de gris, Alejandro llegó al mercado sin su habitual traje. Llevaba una chaqueta simple, el cabello despeinado y los ojos cansados. Lucía lo vio acercarse y supo, antes de que hablara, que algo grave había ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando a un lado el frasco que estaba llenando. Él respiró hondo. Me traicionaron. Héctor logró convencer al consejo. Me apartaron de la dirección. Lucía lo miró con una mezcla de compasión y admiración. ¿Y cómo se siente? Vacío, admitió él. Pasé años construyendo algo que se derrumbó en un día. Ella se acercó despacio y le tendió un frasco pequeño. Entonces es hora de construir algo distinto. Pero esta vez, con alma. Alejandro la miró, con la garganta apretada. No sé por dónde empezar. Por ser humano, respondió Lucía. No por ser perfecto. Las palabras lo atravesaron como una brisa cálida después de una tormenta. Ella no lo juzgaba, no lo consolaba con mentiras, solo le mostraba que había un camino distinto. Durante las semanas siguientes, Alejandro comenzó a ayudar en el puesto. Al principio torpemente, rompió un par de frascos, se cortó con una tapa, confundió los pedidos. Pero Lucía solo reía. Al fin un CEO que se ensucia las manos, decía con picardía. Y él sonreía, sintiendo algo que hacía años no sentía, paz. Poco a poco, su presencia en el mercado se volvió habitual. Los vecinos lo saludaban, los niños lo miraban con curiosidad, y algunos hasta se atrevían a pedirle que les contara cómo era ser jefe. Alejandro descubrió que podía disfrutar del anonimato, de la sencillez, de las pequeñas conversaciones que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Pero entre risas y miel, algo más crecía entre él y Lucía. Una conexión tan intensa como silenciosa. Ninguno lo decía en voz alta, pero ambos lo sabían. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los tejados, Alejandro se quedó observando cómo la luz dorada se reflejaba en los frascos. Lucía estaba de espaldas, acomodando la mesa, y sin pensarlo, él murmuró. Eres lo más real que he tenido en años. Lucía se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Alejandro, susurró, con la voz temblorosa. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Porque cuando la vida de alguien como tú se cruza con la de alguien como yo, el destino cobra caro. Él dio un paso hacia ella. No me importa el precio. Lucía tragó saliva. Podía sentir el peso de su mirada, la sinceridad en su voz. Su corazón quería creerle, pero la razón le gritaba que era peligroso. No puedes vivir entre dos mundos, dijo finalmente. El tuyo y el mío no se mezclan. Tal vez sí, si dejamos de creer que deben ser distintos. Lucía lo miró en silencio, y en sus ojos se mezclaban ternura y miedo. No me digas eso si no estás dispuesto a quedarte. El viento sopló fuerte, levantando el aroma de la miel y las hojas caídas. Alejandro tomó su mano con cuidado. Estoy dispuesto. Por un segundo, ella se permitió creer. Cerró los ojos, respiró hondo, y apoyó la frente en la de él. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos comprendieran que ya no podían volver atrás. Sin embargo, el destino, como la abeja, siempre deja su aguijón. Al día siguiente, los periódicos publicaron titulares escandalosos. El ex CEO Ferrer,
visto en un romance con una vendedora del mercado. Las fotos eran claras. Los rumores, crueles. En cuestión de horas, el nombre de Lucía se volvió un tema de burla en las redes sociales. Cuando Alejandro llegó al mercado, la encontró llorando. ¿Por qué no me dijiste que esto podía pasar? Le gritó, con la voz quebrada. Me expusiste, Alejandro. Lucía, yo no. No entiendes lo que significa para mí. Este puesto es todo lo que tengo. Y ahora todos me miran como si fuera una historia de lástima o de escándalo. Él quiso acercarse, pero ella retrocedió. Te dije que nuestros mundos no se mezclan. Y ahora lo entiendo mejor que nunca. Alejandro sintió un golpe en el pecho. No puedo perderte, susurró. Ya lo hiciste, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Pero no porque no te quiera, sino porque no sé si sabrías amarme lejos de tus ruinas. Lucía recogió sus cosas en silencio, sin mirarlo. Antes de irse, le dejó un frasco sobre la mesa, el último que había hecho con sus propias manos. Para que recuerdes que la dulzura también duele. Y se marchó, dejando a Alejandro entre el ruido del mercado y el sabor amargo de la pérdida. Esa noche, él regresó a su apartamento vacío. La ciudad seguía igual, pero algo dentro de él se había quebrado. Miró el frasco que ella le dejó, lo sostuvo entre sus manos y lo abrió. El aroma lo envolvió. Lloró por primera vez en años, en silencio, comprendiendo que el amor, como la miel, podía ser lo más dulce y lo más doloroso al mismo tiempo. Sin saberlo, esa lágrima marcó el inicio de su redención. El invierno cubría Valencia con una neblina tenue. Las calles parecían adormecidas, y el mercado, donde antes reinaban las risas y los aromas dulces, estaba más silencioso que nunca. Alejandro caminaba entre los puestos vacíos con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Habían pasado semanas desde que Lucía se fue. Nadie sabía a dónde. Algunos decían que había cerrado su puesto para siempre, otros que había vuelto al campo, donde nadie pudiera reconocerla. Él había intentado encontrarla, pero no había dejado rastro. La ausencia se le metió en los huesos. Cada mañana despertaba esperando oír su voz en el murmullo del mercado, cada noche cerraba los ojos imaginando que aún podía sentir el perfume de la miel en su piel. Sin Lucía, todo volvió a ser gris. Pero ya no podía volver a ser el mismo hombre de antes. Un día, Clara fue a visitarlo. Llevaba una carpeta en la mano y una mirada comprensiva. Alejandro, dijo con suavidad, los socios quieren que vuelvas. Valdés fue un desastre. La empresa está al borde del colapso. Él suspiró, sin levantar la vista. ¿Y crees que puedo salvar algo que yo mismo destruí? Sí, respondió ella con firmeza. Porque ahora sabes lo que vale lo simple. Antes tenías poder, ahora tienes propósito. Sus palabras lo hicieron pensar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, encendió una vela en lugar de las luces frías del apartamento. Colocó el frasco de miel frente a él y lo observó como quien contempla un recuerdo sagrado. Lucía, susurró, no sé si algún día me perdonarás. Pero si el destino me da otra oportunidad, sabré amarte sin miedo. Al día siguiente, Alejandro regresó al edificio Ferrer Group. Sus empleados lo miraron sorprendidos. Ya no llevaba el traje impecable ni la expresión dura. Había algo nuevo en su mirada, serenidad. Se reunió con el consejo, escuchó las quejas, las acusaciones, y al final dijo con calma. Si quieren que regrese, será bajo mis condiciones. Ya no seremos una empresa que solo persiga cifras. Seremos una empresa que respete a las personas, al tiempo y a la vida. Los murmullos llenaron la sala. Héctor, con el rostro pálido, intentó oponerse, pero Alejandro lo detuvo con una sola frase. El poder no sirve de nada si no sabes qué hacer con él. Y así, lentamente, Ferrer Group comenzó una nueva etapa. Los empleados que antes temían a su jefe ahora lo respetaban de verdad. Alejandro aprendió a escuchar, a delegar, a valorar a cada persona que formaba parte de su mundo. Pero, aún así, algo seguía faltando.
Una mañana, mientras revisaba correos, recibió una carta sin remitente. Era un sobre de papel rústico, con olor a flores y miel. Dentro había una nota escrita con letra delicada. Las abejas regresaron al panal. La miel volvió a fluir. Si algún día quieres saber lo que es trabajar con el corazón, ven al campo de las colinas de Náquera. El corazón de Alejandro se aceleró. No lo dudó. Tomó el coche y condujo durante horas, atravesando caminos rodeados de árboles desnudos y montañas cubiertas de niebla. Cuando llegó, vio una pequeña casa de piedra junto a un campo de flores silvestres. A lo lejos, una figura movía colmenas con movimientos suaves y seguros. Era ella. Lucía levantó la vista y lo vio acercarse. No dijo nada. Él se detuvo frente a ella, con los ojos llenos de emoción. Pensé que no volvería a verte. Y, sin embargo, aquí estás, respondió ella, sonriendo levemente. Las abejas siempre encuentran el camino de regreso. Alejandro dio un paso más cerca. Te busqué en cada rincón de esta ciudad. Perdí mi empresa, mi nombre, pero lo único que dolía perder eras tú. Lucía lo miró con ternura. No me perdiste, Alejandro. Solo necesitabas aprender lo que valía realmente el amor. Él bajó la cabeza, conmovido. Y tú me lo enseñaste. Lucía extendió una mano manchada de miel. Él la tomó sin dudar. La calidez de ese contacto lo llenó de una paz que nunca había sentido. Si te quedas, dijo ella, no serás un CEO aquí. Serás un hombre más, ayudando a cuidar abejas, a crear vida. Entonces eso seré, respondió él, con una sonrisa sincera. Durante los días siguientes, Alejandro aprendió a trabajar en el campo, a escuchar el zumbido de las colmenas como una sinfonía viva. Se ensuciaba las manos, se reía, compartía silencios con Lucía bajo el sol dorado. A veces hablaban del pasado, pero la mayoría del tiempo, solo se miraban, entendiendo que lo que habían encontrado no necesitaba demasiadas palabras. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Lucía abrió un nuevo frasco de miel y se lo entregó. Pruébala, le dijo. Alejandro la probó y cerró los ojos. Es diferente. Sí. Es la primera que hicimos juntos, respondió ella con una sonrisa luminosa. Tiene tu paciencia y mi esperanza. Él la miró y supo que no necesitaba nada más. Desde entonces, Ferrer Group se convirtió en una empresa que apoyaba a pequeños productores locales, y la miel de Lucía, ahora llamada miel Ferrer Morales, se volvió un símbolo de renacimiento. Pero lo más importante no fue el éxito, sino lo que ambos comprendieron, que el amor no siempre se encuentra en los lugares grandiosos, sino en los gestos pequeños, en la dulzura de una mirada sincera, en el valor de quedarse cuando todo parece perder sentido. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la colina, Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. ¿Ves? Al final, la miel tenía razón. ¿La miel? Sí, dijo ella con una sonrisa traviesa. Siempre supo que la paciencia trae dulzura. Alejandro rió, abrazándola suavemente.